Pues buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Marcos Blanco de GSI Nima y hoy voy a hablaros un poco de la energía solar fotovoltaica y vamos a tratar de entender por qué el boom de la energía solar fotovoltaica, especialmente en los últimos años y especialmente en España. Y evidentemente la extrapolación de la utilización de la energía solar fotovoltaica en la aplicación que nos compete a nosotros, que es el tratamiento, las plantas de tratamiento de agua, como pueden ser las depuradoras o las desaladoras. Bueno, y para ello, pues vamos a ver brevemente, para ponernos en antecedentes, cómo funciona un poco el mercado eléctrico español. Y, de hecho, en la gráfica de la izquierda podemos ver cómo la demanda eléctrica en España está fuertemente ligada a la actividad económica del país. Porque, de hecho, si nos fijamos, sobre todo los años 2011, 12, 13, 14, son los años de la crisis financiera que hemos sufrido todos, vemos cómo se produce un descenso pronunciado en la demanda eléctrica. Bueno, y el año pasado pues no hay nada que mencionar. O sea, debido al COVID, pues la demanda eléctrica sufrió un fuerte descenso, sobre todo por el descenso de la producción industrial y hemos estado todos confinados un montón de tiempo y eso pues bueno, se ha visto reflejado evidentemente en plantas industriales que han estado paradas durante cierto tiempo y podéis ver ahí cómo se refleja de manera muy fehaciente cómo la actividad económica va íntimamente ligada a la demanda de electricidad. Y si atendemos a la generación de esa electricidad para cubrir la demanda que acabamos de ver, pues bueno, podemos ver cómo en los últimos años las energías renovables van ganando terreno. La cuota de generación mediante fuentes de energías renovables en el mix eléctrico, pues vemos cómo va ganando terreno, entendidas como fuentes de generación de energía renovable, pues sobre todo las centrales hidráulicas, la eólica y la solar, fotovoltaica y térmica. Y entendidas como fuentes no renovables, pues aquellas, sobre todo, que vienen de la quema de combustibles fósiles y la nuclear. Aunque sí que es cierto que en España, pues bueno, la generación mediante centrales nucleares pues no representa una gran parte de la generación, como veremos ahora a continuación. Bueno, y si nos centramos un poco en los dos últimos años, en el origen de la generación eléctrica, si atendemos a la tecnología, podemos ver como en la parte renovable vemos como lo que comentábamos antes, la generación mediante energía renovable va ganando terreno. Y bueno, dentro de los tipos de energía renovable, pues podemos ver cómo fundamentalmente se debe al incremento de generación mediante energía solar fotovoltaica, que prácticamente se ha doblado en el último año. Hemos pasado prácticamente del 3,6% al 6,2%. La eólica también, evidentemente, aunque no varía mucho en los dos últimos años. Y la hidráulica, que aunque ha aumentado ligeramente con respecto en el año 2020, con respecto al año 2019, pero bueno, todos conocemos el ciclo del agua y desgraciadamente cada año por efecto del cambio climático y los gases de efecto invernadero, el ciclo del agua se va volviendo más inestable. Cada vez sufrimos sequías más prolongadas, lluvias torrenciales no controladas que para generar electricidad desde un punto de vista de una central hidroeléctrica, pues esa forma del ciclo del agua que está tomando desgraciadamente en los últimos años pues no resulta muy útil. Y si nos vamos a la parte de generación mediante fuentes no renovables, pues vemos claramente cómo estamos tratando de descarbonizar la producción de electricidad. Concretamente las centrales térmicas, aquellas centrales de combustible de quema de carbón, en un año se han reducido a la mitad. Se están cerrando centrales térmicas en España. Y también, obviamente, las centrales de ciclo combinado, pero no en tanta proporción porque en el mix eléctrico español, al final las centrales de ciclo combinado se están utilizando para realizar la casación entre oferta y demanda eléctrica. De tal manera, el mercado eléctrico español, en el pool, es un mercado marginalista, de precio marginalista, en el que la última energía que pasa a casar oferta y demanda eléctrica, pues es la que marca el precio de todas las energías anteriores. Todos estamos cansados de ver en el telediario el precio de la electricidad, como comentaba antes Daniel,
que no para de subir. Hoy en día hasta nuestras abuelas conocen a cuánto está el megavatio hora en el pool eléctrico, en el mercado mayorista español. Y bueno, pues es en parte debido a la generación y esa casación de generación eléctrica mediante centrales de ciclo combinado. Porque en España, a día de hoy, las centrales de ciclo combinado son las que entran a cubrir la parte de demanda que no se ha podido cubrir con fuentes renovables que desgraciadamente son no controlables. O sea, a día de hoy no podemos controlar cuándo hace viento o cuándo hace sol. La solar térmica en concreto sí es una fuente controlable porque, bueno, es una fuente de tecnología ligeramente diferente a la solar fotovoltaica y esta sí es controlable. Lo que pasa es que a día de hoy sigue resultando cara a la instalación de centrales solares térmicas porque, a diferencia de la solar fotovoltaica, no ha sufrido la misma evolución tecnológicamente hablando. Al final, una central solar térmica necesita unos colectores parabólicos, unos espejos para concentrar la luz solar que calientan un elemento caloportador y que luego detrás tienes necesitas una turbina de gas. Y ese mercado se quedó monopolizado por Siemens. Y bueno, pues no bajaron los precios y de ahí que la solar térmica no haya seguido la misma evolución que la solar fotovoltaica. Y la nuclear, bueno, pues básicamente en España tenemos las centrales nucleares que tenemos, no se ha instalado nada nuevo, ni en nuclear ni en hidroeléctricas desde hace muchos años y bueno, pues tienen su cuota de generación, que es la que es y no variará significativamente. Y si atendemos un poco a la potencia instalada para generar esa demanda eléctrica en España, en función de la tecnología, pues vemos un poco lo mismo que reflejábamos antes. Básicamente, vemos como las centrales de carbón, la potencia instalada se está reduciendo. Obviamente, estamos cerrando en España centrales térmicas. Como comentaba, las centrales de ciclo combinado de momento no se ven afectadas, no se están cerrando centrales de ciclo combinado por lo que acabamos de ver, porque al final, como toda transición de generación eléctrica o de generación de electricidad, pues debe ser ordenada, se debe hacer a largo plazo y debe contar con un plan estratégico, porque no se puede pasar de hoy a mañana a quemar petróleo, a quemar gas natural, a sustituir esas fuentes de generación mediante fuentes de energía renovables. Eso tiene un coste, no es gratuito como nada en la vida, desgraciadamente. Y por eso, de momento, las centrales de ciclo combinado no se han visto afectadas, pero se verán en el futuro muy próximo, ¿vale? Porque la tendencia es a descarbonizar la producción de electricidad. Desgraciadamente, los seres humanos consumimos mucha electricidad en calentar o enfriar cosas y eso, pues, hay que generar electricidad para producir eso, bien sea por la calefacción en nuestros hogares o bien sea en todos los procesos industriales que podéis conocer. Al final, gastamos mucha electricidad en procesos de generación industrial o doméstico. Y bueno, y en cuanto a las renovables, pues sí vemos que la energía eólica efectivamente también ha crecido, pero la que experimenta un boom más representativo es la solar fotovoltaica en los últimos años y más, que veremos más adelante y explicaremos el por qué. La generación mediante energía solar fotovoltaica se va a multiplicar exponencialmente en los próximos años en España. ¿Y esto por qué? Pues es consecuencia del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, conocido como PNIEC, del MITECO, que establece los objetivos de generación eléctrica y de descarbonización de producción de electricidad en el horizonte temporal 2021-2030. Concretamente, la resolución del MITECO que establece los objetivos del PNIEC, de resolución del 30 de diciembre del año 2020, establece unos objetivos muy claros y esos objetivos son la reducción de gases de efecto invernadero con respecto al año 1990, establece unos objetivos muy claros que son el 23% de reducción de gases de efecto invernadero, así como un objetivo muy ambicioso que es, veíamos en la diapositiva anterior, que actualmente en el año 2020-2021 cerraremos con una generación con fuentes de origen renovable de en torno al 40 y pico %. El objetivo en 2030 es generar un 74% con fuentes de generación renovable. Además de eso, otro de los objetivos del PNIEC es la mejora
en la eficiencia energética. Establece un valor del 39,5%, eficiencia energética entendida como disminución de forma global de gases de efecto invernadero, bien sea pues en nuestros hogares con los sistemas de calefacción sustituyendo la quema de gas natural, que es la instalación típica de los hogares que se han construido hasta muy recientemente, por sistemas más eficientes energéticamente para calentar nuestros hogares o enfriarlos en verano, como pueden ser sistemas de geotermia, sistemas de aerotermia, etc. O bien mediante la generación de electricidad mediante fuentes de energía renovable, como pueden ser la fotovoltaica, la eólica, en fin, que acabamos de ver, para disminuir los gases de efecto invernadero producidos como consecuencia de nuestra demanda eléctrica. Además de todo esto, tenemos los objetivos de la Unión Europea. La Unión Europea nos ha fijado, aparte del PNIEC, que son los objetivos 2021-2030 para España, la Unión Europea se ha fijado unos objetivos todavía más ambiciosos y para ello ha creado el plan Fit for 55 de la Unión Europea, en el que Bruselas tiene unos objetivos de convertir Europa en el primer país, en el primer continente climáticamente neutro en emisiones con el horizonte 2050. Como decía, al final no se puede pasar de quemar carbón a generar mediante energía eólica y solar de hoy para mañana. Hay que establecer un plan a largo plazo y eso necesita tiempo, inversiones y estabilidad. Bueno, el horizonte del programa Fit for 55 es 2050, pasando o intentando convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en emisiones, con lo que eso significa, y os podéis imaginar. Bueno, pues estos objetivos del PNIEC se ven reflejados básicamente con, con una generación eléctrica en la que vemos que fundamentalmente la energía solar fotovoltaica y la eólica onshore y offshore. En offshore es cierto que en España no hay mucha energía eólica instalada, no hay muchos parques eólicos porque es cierto que nuestras costas enseguida tienen aguas muy profundas. Cuando te vas a aguas muy profundas necesitas anclajes muy costosos y necesitas otro tipo de tecnología flotante que hoy en día se está desarrollando, ¿vale? Para aguas más profundas. Se verá, pero se verá de aquí a 10 años. Ahora mismo lo que tenemos, y en eso fuimos pioneros, fue en instalar parques eólicos onshore. Y de hecho, todos los que habéis pasado vacaciones en Tarifa o Aragón, que son las regiones en España caracterizadas por altas velocidades de viento, pues habréis visto cantidad de parques eólicos que se instalaron allá por 2002, 2003, 2004 y que hoy en día, a día de hoy, están llegando al final de su vida útil y bien se actualizarán con instalaciones de repowering, que se llama, o se ampliarán, porque hoy en día se puede instalar prácticamente de una manera rentable y eficiente parques eólicos en todos los sitios, no solo en sitios de altas velocidades medias de viento anual. Pero bueno, la eólica es que, como decía, se empezó a instalar temprano en España. No partía de cero, o sea, partía en los objetivos del PNIEC, tenemos los hitos 2020, 25, 30 en diferentes colores, partía de 27.000, 28.000 megavatios de potencia instalada en 2020. Y aunque el objetivo es muy ambicioso y es doblar la potencia instalada en 10 años, en 2030, vemos como el objetivo de la energía solar fotovoltaica se va a triplicar en 10 años. Pasaremos de unos 8.500, 9.000 megavatios de potencia pico instalada en 2020 a casi 40.000. Es monstruoso. El resto de energías, bueno, pues no sufren variaciones. ¿Y el porqué del boom de la energía solar fotovoltaica? Pues eso se explica básicamente por lo que veremos a continuación. Pero entre medias, pues bueno, quería presentaros un poco la evolución de la potencia instalada solar fotovoltaica en España y explicaros el por qué podemos ver escalones muy diferenciados, que son el año 2008 y el año 2019. Básicamente, muchas de las instalaciones solares fotovoltaicas que vemos en España son instalaciones que se instalaron a partir del año 2008-2009. A partir de ahí, pues bueno, se juntó la crisis financiera. A partir de ahí hubo una modificación del Real Decreto por parte del Gobierno y bueno, pues hemos pasado básicamente una transición en el desierto en la que no se ha instalado nada durante 10 años y bueno, afortunadamente pues se ha retomado
a partir del año 2019 y se ha retomado por las siguientes razones que vamos a ver a continuación. Y a partir de aquí el crecimiento va a ser exponencial. Incluso el año 2020, que fue un año muy marcado por el COVID, casi se cumplieron los objetivos de instalación de nueva potencia fotovoltaica, a pesar del COVID. Año 2021 las previsiones son muy ambiciosas, de en torno a 4 gigavatios de potencia nueva fotovoltaica a instalar. Bueno, tenemos ahí fechas de red eléctrica de España de nuevas instalaciones hasta el 31 de agosto. ¿Y el porqué de este boom fotovoltaico y especialmente en España? Pues por dos razones, fundamentalmente. La primera de ellas es el número de horas solares que tenemos en España. Cuando tú haces un estudio de viabilidad para una planta fotovoltaica, cuando partes de irradiación, obviamente depende del recurso solar, igual que el viento depende, las instalaciones eólicas dependen del viento. Pero cuando tú haces un estudio de viabilidad de una planta fotovoltaica, cuando empiezas a hablar de irradiaciones solares anuales valores por encima de 1.800 kilovatios hora por metro cuadrado, la rentabilidad y el retorno de inversión de la instalación se reduce y resulta muy interesante. Y si miramos el mapa de España, pues básicamente de Madrid para abajo superamos ese valor. O sea, en resumen, en España tenemos muchas horas de sol que deberíamos aprovechar porque el sol es gratuito. Y la segunda de las razones es básicamente la madurez del sector fotovoltaico. El sector fotovoltaico ha alcanzado la madurez que tiene hoy en día y que podemos ver hoy en día gracias a la reducción de costes tan dramática que ha sufrido en los últimos 10 años. Si miramos los costes de instalación y construcción de una central fotovoltaica, tenemos los CAPEX en la gráfica de la izquierda, vemos como para una instalación residencial de menos de 100 kilovatios, entendida como tal, hemos pasado en 10 años de un coste de en torno a 4,60 a 4,70 dólares el vatio pico instalado a alrededor de 1,50, 1,60. En 10 años se ha dividido el coste de instalar un panel fotovoltaico en tu casa, en tu depuradora, en tu desaladora, se ha dividido por 3 en 10 años. Eso es brutal. Bueno, la parte mala es que muchas empresas han tenido que cerrar porque no han soportado esa reducción de costes tan brutal, fundamentalmente causada por la aparición de nuevos productos y nuevos fabricantes chinos, en este caso, los paneles fotovoltaicos. Pero es que no solo los fabricantes de equipamientos, módulos, inversores, transformadores se han puesto las pilas. Es que también los OPEX se han visto reducidos en la misma proporción. Y cuando hablamos de OPEX, bueno, nos centraremos en el OIM, los contratos de OIM, que es el coste más representativo de los OPEX de un sistema fotovoltaico. La reducción ha sido en la misma proporción. O sea, todo el mundo se ha puesto las pilas. Y bueno, como consecuencia de ello, pues tenemos lo que tenemos hoy en día y la madurez del sector fotovoltaico y el porqué del boom fotovoltaico a nivel mundial y especialmente en España por el número de horas solares que tenemos. Vale, ya avanzo rápidamente. Pues esto es básicamente, nos permite, debido a la reducción de costes tan dramática en los últimos años, obtener ahorros en el consumo eléctrico de nuestras depuradoras brutales, de en torno al 20 al 30% anual en el gasto en electricidad y en las desaladoras de en torno al 4 o 5% anual. Básicamente depende del espacio disponible, que es la principal o el principal parámetro que tenemos que tener en cuenta o la principal limitación que tenemos que tener en cuenta para instalar un sistema fotovoltaico. Hay un sector industrial con fuerte presencia en España, fotovoltaico. Por otro lado, tenemos una serie de debilidades, entre ellas, pues bueno, la construcción de nuevas centrales sigue generando problemas y lentitud a la hora de la petición de permisos, porque las competencias se transfirieron a las comunidades autónomas, de tal manera que no resulta homogéneo dependiendo en qué comunidad autónoma te encuentres, y la saturación de la red eléctrica de transporte de red eléctrica para aquellas aplicaciones conectadas a red. Básicamente, el crecimiento tiene que estar ligado al desarrollo de la red de transporte, ¿vale? Si queremos inyectar a red lo que producimos. Bueno, pues ya terminamos con un caso en el que, bueno, GESE y NIMA hemos desarrollado nuestra primera planta fotovoltaica, la planta de Mojimirim en Brasil, en el que con una potencia instalada de 400 kilovatios conseguimos alrededor de 612 megavatios hora de producción anual con un espacio requerido para ello de en torno a 2.000 metros cuadrados. Bueno, pues básicamente hemos instalado paneles en cubiertas y en suelo. En el parking también lo hemos cubierto con paneles y hemos instalado cargadores para vehículos eléctricos.
Básicamente, las cifras, muy rápidamente, como decíamos, esta instalación de 400 kilovatios nos permite generar alrededor de 600 megavatios hora anuales, lo cual equivale al consumo de 370 hogares. Si el día de mañana nos piden ampliar la depuradora, podemos ampliar esta instalación hasta 500 kilovatios. Como decíamos, para ello hemos necesitado unos 2.000 metros cuadrados y con ello hemos obtenido un ahorro en el gasto en electricidad de un 30-35% anual, dependiendo de la irradiación solar, evidentemente, es variable. Y como decíamos antes, por el hecho de la reducción de costes de los sistemas fotovoltaicos, nuestro retorno de inversión de nuestra instalación fotovoltaica es de 6,4 años. Bueno, pues además de los ahorros que generamos y hemos conseguido, pues evidentemente conseguimos una sostenibilidad de nuestra planta, nuestra depuradora en Mollimirín, con una reducción de gases de efecto invernadero con las cifras que podéis ver en la pantalla. Y ya, por último, para terminar, pues bueno, os quería mostrar un pequeño vídeo de la instalación que hemos desarrollado en nuestra depuradora de Mollimirín en Brasil. ¿Perdón? 2 minutos. Perdón. Bueno, pues con esto hemos terminado, perdón por el retraso y bueno, gracias a todos.